Bueno, buenos días. Por lo menos para mí son buenos días. Fíjense una cosa. Me imagino que estarán bien, que ninguno estará infectado por el coronavirus, que han guardado la distancia en la calle, porque se supone que esta semana han aumentado los casos a nivel nacional. Yo no conozco a ninguno que tenga el coronavirus, pero de que vuelan, vuelan. Por tanto, es mejor cuidarse. Fíjense una cosa, nosotros estábamos viendo lo que sería el tema 4. Eh, y ya íbamos a comenzar el tema 5 del programa. El tema 4 tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo, el ámbito de aplicación, la relación del mercado de trabajo en Venezuela. Y ya el tema 5 es el derecho de sindicación. Aunque a mí no me gusta mucho el nombre de derecho de sindicación, pero no voy a cambiar lo que está aquí escrito. Fíjense una cosa. Aquí hay una cuestión que normalmente no se explica, no porque eventualmente el temario no lo indique, porque en el temario, en el punto 6 del tema 4, dice realidad del mercado de trabajo en Venezuela, las transformaciones en el trabajo y el derecho colectivo de trabajo. Fíjense una cosa, muchas veces eh, para discutir un contrato colectivo se busca normalmente pues a un abogado. El abogado en esta área, bueno, debería saber manejar lo que sería la contratación colectiva, sus características generales, e incluso también debería saber manejar cómo se hace una ley orgánica del trabajo. Yo no sé si les dije o no, yo tuve la oportunidad cuando se discutía la anterior ley del trabajo de ser asesor del Senado para la hechura definitiva de esa ley que ya se había aprobado en diputados. Habían incluso 10 artículos que se aprobaron en diputados dentro de la ley del trabajo, pero que en el estudio que nosotros hicimos, varios abogados, que teníamos contacto y trabajábamos en alguna forma u otra con las líneas aéreas venezolanas, habían, por ejemplo, unos 12 artículos establecidos en la ley del trabajo de México y logramos hacer una reunión eh, con el doctor Caldera, porque era el padre de la criatura, eh, con todos los consultores jurídicos de todas las líneas aéreas del país. Me comisionaron a mí dentro de esa reunión para que yo me dirigiera al doctor Caldera. El punto era que esos 12 artículos que habían aprobado en México habían hecho quebrar a casi todas las líneas aéreas de aquel país. Entonces se me encomendó explicarle al doctor Caldera el por qué, aún estando esos 12 artículos aprobados por la Cámara de Diputados, por qué al pasar al Senado debería llegarse a la conclusión de que debían eliminarse esos artículos. Efectivamente, yo hablé con Caldera en esa oportunidad. Caldera tenía un asesor laboral que se llama Nepomucemo Garrido. Yo expliqué la cuestión y el doctor Caldera le preguntó a Nepomucemo Garrido si él creía correcto eliminar los 12 artículos que yo estaba planteando en representación de todos los consultores jurídicos de todas las líneas aéreas que estaban en el país. Y Nepomucemo, afortunadamente para Venezuela, le señaló al doctor Caldera que era correcto anularlo, porque si no, las líneas aéreas nuestras iban a quebrar, no por las razones que hoy están quebradas, sino por razones exclusivamente jurídicas. El doctor Caldera me encomendó la tarea de que yo fuera a todos los jefes de fracción
de los partidos políticos a yo señalarle que él había aceptado que en el Senado se eliminaran esos artículos. Pues lógicamente, usted comprenderá que para hablar con un jefe de fracción parlamentaria, sin yo tener ni siquiera un escrito, porque Caldera no te daba un papelito para que lo atendieran a uno, pues yo le dije, mira, doctor Caldera, pero ¿cómo va a ser yo para hablar con todos esos jefes de fracción parlamentaria? Porque recuerden que los jefes de fracción parlamentaria, como en todos los partidos políticos, juran que ellos son unos emperadores. Napoleón se quedó gafo al lado de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Caldera me dijo, dígale que usted va de parte mía y créame que lo van a atender. Bueno, y así lo hice. Me fui para cada uno de los jefes de fracción parlamentaria, toqué sus puertas, le dije a la secretaria, yo vengo a esto. Me manda el doctor Rafael Caldera. En aquel entonces todavía había una decencia en el país por la cual utilizar ese nombre de Caldera, que era el padre de la criatura que se estaba reformando en ese momento, pues solamente un loco que no estuviera realmente autorizado lo iba a hacer, porque de allí lo mínimo que podía ella tener es ir preso. Hoy por muchísimo menos que eso la gente va presa. Entonces, y allá no había dictadura. Entonces, bueno, se aprobó la eliminación de esos artículos y la ley quedó con una regulación, sí, dentro de las partes, así como a lo motorizado, así para otras ramas del trabajo. En materia de aviación, se quitaron esos dos artículos y se dejó el resto de lo que estaba, y sigue estando. Pero las líneas no quebraron a consecuencia de unos artículos. Esto era simplemente un comentario que quería hacerle, por lo que al hablarse aquí de ámbito de aplicación del derecho colectivo y realidad del mercado de trabajo y las transformaciones del trabajo en el derecho colectivo, ¿qué es lo que pasa? Le voy a hacer claro a las personas que en algún momento pretendan discutir un contrato colectivo. Discutir un contrato colectivo no es sentarse con, si usted va representando, por ejemplo, a la empresa, no es sentarse nada más señalando de que usted es el apoderado de la empresa y que viene a discutir con ellos. No, usted tiene que hacer un estudio, porque cuando los sindicatos llevan un proyecto de convención colectiva para ser discutido con la empresa, no estén subestimando al sindicalista. Los sindicatos, bien o mal, tienen una formación, si no exactamente jurídica, tienen una formación de hecho que les da el derecho de poder estar en una mesa de discusión e incluso acompañándose con algún abogado. Muchos de esos dirigentes sindicales, ya por su experiencia sindical, por sus años en esta área, muchas veces saben más que los abogados que ellos llevan a la discusión. Entonces, se lo digo por experiencia, no deben en una mesa de discusión, digamos, de contrato colectivo, subestimar a nadie. Siéntase que ese señor, si usted está discutiendo por la empresa, el que está discutiendo con usted, siéntalo como uno igual, o quizás como uno superior en muchas áreas de lo que está planteado y lo que trajeron a la mesa de discusión. No subestimen nunca a un dirigente sindical. Créanme que muchos saben más, tanto de política como de derecho en su área, que muchos abogados que conozco. Ahora bien, cuando aquí se habla de realidad del mercado de trabajo en Venezuela, a mí no me queda sino tratar de hacerles un ejemplo, porque en este momento en que estamos hablando, hay una deformación tal de la economía que hablar de la realidad del mercado de trabajo en Venezuela y qué ha tenido que ver la contratación colectiva en esto, es casi una entelequia. Fíjense esto.
Muchos de ustedes trabajan en la administración pública. Yo quiero saber, no espero que me respondan directamente así como me están viendo. ¿Cuántos contratos colectivos conocen ustedes que se han discutido en los últimos 8, 9, 10 años? ¿Cuántos paros laborales conocen ustedes que se hayan hecho? ¿Cuál es el salario que están ganando los funcionarios públicos? Porque los funcionarios públicos también tienen derecho a la discusión colectiva, son trabajadores, aunque lo llamen funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque prestan su servicio, están subordinados y ganan un salario. Que tengan una normativa distinta a la Ley Orgánica del Trabajo, perfecto, pero la contratación colectiva se rige por la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Yo les voy a tratar de dar un ejemplo para acercarlos un poco a la realidad del mercado de Venezuela. Fíjense esto. Vamos a poner, por ejemplo, que a esta sección la contratan para discutir el contrato colectivo, si existiera, de Benalún, de Alcázar, de Sidor, Ferrominera, etc. O sea que estamos hablando del Estado Bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas del Estado, eran de las empresas que mejor pagaban a los trabajadores. Es decir, el salario que ellos les daban era mucho mayor que en cualquier otra parte de la República. Por eso es que cuando se va a discutir, por ejemplo, una ley orgánica o una ley del trabajo, usted tiene que trabajar con estadistas. ¿Por qué? O estadísticos. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen cuál es la realidad económica o le pueden hacer un estudio a esos efectos de cómo está el costo de la vida, por ejemplo, en Maracaibo, o cómo está el costo de la vida en Barquisimeto, o cómo está el costo de la vida en Aragua o en Carabobo, etc. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué esa gafedad está haciendo cómo está el costo de la vida? Sí, sí tiene que ver, y tiene que ver mucho. Pónganse ustedes que en ese contrato colectivo que ustedes discutieron en Bolívar, en La Luz, en Alcázar, Sidor, Ferrominera, como ustedes quieran, se logró un aumento para los trabajadores de esas empresas del Estado del 90 o 100% con respecto a los trabajadores que laboran en el propio Estado, pero que no pertenezcan a estas empresas de Benalún, Alcázar, Sidor. Simplemente trabajan en el comercio, trabajan en distribución de productos, venden pan, etc. Pero pertenecen a otro mercado distinto a estos mercados que normalmente trabajan con metales. Entonces, ¿qué pasa? Al discutir ese contrato y terminarlo, estos trabajadores van a ganar mucho más que el trabajador normal. No digo nada más en Puerto Ordaz, en esa zona. No, van a ganar mucho más que todos los trabajadores ubicados en el Estado de Bolívar. Entonces va a haber una especie de desproporción entre el trabajador que labora en esas empresas del Estado y el resto de los trabajadores que laboran en el comercio, a los que afeitan, a las muchachas que peluquean, a los que reparten pan, a los que venden en panaderías, a los que limpian calle. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a crear un desequilibrio económico, y por eso es que les estoy planteando, cuando se habla aquí de realidad del mercado de trabajo en Venezuela, lo que eso significaría a los efectos de ustedes y a los efectos del país. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Pónganse ustedes que en este momento estemos sentados en un aula de la universidad y que esa aula tenga, por darles también el ejemplo, unas 6 hileras desde el primer puesto hacia atrás, y vamos a poner que haya dentro del estamento de los estudiantes en esa aula, póngase usted que hubiesen 60 alumnos. Ok, vamos a poner en el ejemplo que la línea primera, si son 6, va del 1 al 6. Entonces, si la línea primera y la línea segunda
de mano izquierda a derecha de esa aula, todos trabajaran en Ferrominera, Benalún, Alcázar, Sidor, ellos van a ganar más que el resto de los que están en la fila 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente que el mercado que vende productos, que el mercado que hace servicios, etcétera, saben que esas dos hileras que viven también en el Estado están ganando mucho más que el resto de la colectividad, inmediatamente vendrá un aumento de precios en todos los productos y en todos los servicios. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos no le van a pagar el aumento a sus trabajadores, va a comenzar a producirse un desfase como actualmente pasa, en que habrá algunas personas que le manden dólares de los Estados Unidos o algunos que trabajen en el tribunal, ¿cómo se llama ese que llaman? El Palacio de Justicia, que dicen, no me consta, que se manejan muchos dólares. Y entonces, claro, el que tiene dólares tendrá más capacidad de pago, capacidad de compra. Pero si estamos hablando de que de 6 líneas de un salón hay solamente 2 líneas que ganan eso en dólares, pongamos por caso, y el resto lo que gana es bolívares devaluados, la vida le va a ser mucho, pero mucho más costosa a aquellos que ganan en bolívares que los que ganan en dólares. Bueno, lo mismo pasa con el contrato colectivo. Si esas 2 líneas le aumentaron, no en dólares, pero le aumentaron, aunque sea en bolívares, vamos a poner que el salario normal en la zona sea de 1 millón de bolívares, por hablar solamente por un ejemplo. Pero resulta que a estos señores le subieron el sueldo, el mínimo va a ganar 7 millones de bolívares. No será mucho, no será poco, pero es mucho más que 1 millón. Eso le va a dar un desequilibrio entre la inmensa mayoría poblacional con un grupo de personas que son los que van a ganar 7 y 8 millones. Eso va a llevar al comerciante que vende en el lugar de que si un producto, por ejemplo, costaba 200.000 bolívares, ese producto le va a subir casi de inmediato a más de 1 millón de bolívares. Y en la medida en que este señor que gana muchísimo más que el resto de la población tenga esa capacidad de compra, eso se va a acentuar más la pobreza en el resto de la población, porque el resto de la población tendrá que hacer magia para poder igualar su sueldo a aquello. Entonces, fíjense una cosa, muchos de ustedes vienen bueno, en este momento no están yendo a la universidad, pero cuando iban a la universidad pagaban transporte. Cuando salían de la universidad pagaban transporte mucho para ir a la California para coger metro. Entonces, ¿qué pasa? Yo he tenido alumnos que vivían que le digo ya, en Guatire, Guarena, en los valles del Tuy, en Higuerote. Yo he tenido más de 5 alumnos que vivían en Higuerote y venían todos los días de Higuerote, de los cuales ninguno tenía carro. Entonces, imagínense ustedes, si una persona, partiendo de la diferenciación que estamos haciendo de que el sector que trabaja en metalmecánica gana mucho más que el resto de la población, y que estas personas, para hacer un ejemplo más claro, estas personas trabajaban en la administración pública. Dígame usted, si un transporte, yo no sé ni cuánto cuesta, por ejemplo, un autobús, y ahorita, y en este momento menos, con la falta de gasolina, etcétera, etcétera, y la inseguridad. Pero imagínese usted cuánto tiene que pagar una persona que viene de Higuerote a Caracas y de Caracas a Higuerote. Si los que trabajan, por decir algo, vamos a citar que estas empresas no están allá en Bolívar, sino que están en Guarena. Estos señores que están aquí tienen capacidad de compra, incluso de un carro. En cambio que el otro no tiene esa capacidad económica. Entonces, ¿qué es lo que se busca muchas veces? No solamente con los contratos colectivos, sino con una ley del trabajo que en alguna forma se haga ecuánime y que acuérdense de otra cosa, que después de la Constitución la ley más importante en todos los países del mundo es la ley del trabajo.
porque es a la que más personas regula. Entonces, usted no puede crear, aunque lo haya, o sea, usted no puede crear tampoco una entelequia diciendo de que todos somos iguales. Dirá que somos iguales ante la ley, diremos que somos iguales ante la ley, pero no es verdad que seamos iguales incluso en el sentido económico. Y dígame, cuando las diferencias, no estoy hablando de diferencias sociales, estoy hablando de diferencias económicas, que lógicamente la económica te lleva a lo social. Entonces, cuando se dice aquí, realidad del mercado de trabajo en Venezuela, el mercado de trabajo en Venezuela, usted preguntará, por ejemplo, ¿por qué en Monagas los trabajadores ganan más que en Valencia? ¿Por qué, por ejemplo, todas las zonas industriales de Venezuela se destruyeron? Y al destruirse se destruyeron un bojote de contratos colectivos, se destruyó la fuerza de trabajo que producía. Y por tanto, al destruirse todas esas fuentes de trabajo, muchísima gente quedó en desempleo. Entonces, por eso es que influye lo que ustedes llaman aquí realidad del mercado de trabajo en Venezuela. El mercado de trabajo en Venezuela, en estos momentos en que estamos hablando, estamos absolutamente destruidos, y no es nada más la actividad privada. El Estado absorbió a mucha más gente de la que podía absorber. Por ejemplo, el petróleo de Venezuela, hace años, cuando Petróleo de Venezuela producía muchos barriles de petróleo, se manejaba en su totalidad entre trabajadores y obreros que estaban en los campos, etcétera, con una población no mayor de 18.000 trabajadores. Hoy, solamente en los tercerizados que había en la empresa, Petróleo de Venezuela debe tener más o menos, casi sin temor a equivocarme, sin producir petróleo, sin tener gasolina. Nosotros no importábamos gasolina, creo que desde 1921. Ahora imagínense ustedes, no tenemos eso, tenemos una serie de escasez de productos mecánicos, técnicos, incluso de medicinas, etcétera. Entonces va a ser absolutamente difícil recomponer, no imposible, pero recomponer, y por eso es que ustedes, que son la nueva generación del futuro, deben estudiar todos los días para ver si logran una especie, no de milagro, pero sí de factores y la secretaria no me trae ni agua. Dale, aquí, cerramos ahorita.